capítulo número 4, dice el verso 1: Booz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Aún más dice el verso 2: entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Para aquellos que de pronto no han tenido hilación en el estudio, a manera de un breve recuento, dentro del capítulo 4 se narra acerca de un varón llamado Booz y un pariente cercano también a él, del cual la Biblia exime su nombre, no nos lo proporciona. Mas sin embargo, ¿qué es lo que había acontecido? Por medio del estudio de este libro, uno de los personajes centrales, lo era Noemí, Ruth, Booz, Elimelech, Malón, Kelión, que son los nombres que salen a relucir durante el transcurso de estos capítulos, las narraciones. Noemí, la cual era una mujer anciana y había perdido todo absolutamente en tierra de Moab, ella regresó sola con su nuera Ruth nuevamente a Belén, a la región de Éfrata, porque de ahí era su procedencia. Su desdicha cuando se fue de ese lugar en busca de días mejores, no le salió ni como su esposo Elimelech había planeado, ni como Noemí lo había pensado. Todo salió para mal, todo fue desgracia, perdió a su marido, quedó viuda. En el transcurrir de ese tiempo en Moab, también perdió a sus 2 hijos, y las nueras que se habían obviamente casado con estos muchachos quedaron también viuda. Una de ellas decidió regresar con su suegra Noemí hacia la tierra de Israel, propiamente hablando en Belén. Todo esto se llevó a cabo en esta narración del capítulo 1 al capítulo número 2. En el capítulo número 3, la Escritura nos narra que Noemí le dice a su nuera: anda y ubícate en el campo, justamente donde veas en este caso a mi pariente Booz. ¿Cuál era la intención? Si nos retrocedemos simplemente al capítulo 3, verso 1, como para recordar tan solo, dice en el verso número 1: después le dijo su suegra a Noemí: hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Adicionalmente, el verso 3 del verso 2: ¿no es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí él abierta esta noche la parva de las cebadas. Y ahí le recomienda que cuando vaya a ese lugar, al campo donde ella había estado trabajando, porque Booz le dio un lugar de trabajo en ese campo, ahora Noemí aconseja a su nuera Ruth que vaya hacia el campo donde lo vea Elimelech. Elimelech era el dueño de todo ese lugar, y que se acerque cuando ya esté descansando y se acueste, pero a sus pies. No es que se iba a acostar con él para tener relaciones, no, sino más bien esto era una vieja usanza, una vieja costumbre, que se llevaba a cabo, sobre todo cuando se quería solicitar, porque la intención de Noemí, la suegra, la anciana, era de solicitar que se la redimiera, para que ella pueda salir de su calamidad. Recuerde que el término redimir, ¿qué significaba? Entre otras muchas cosas, rescatar. Amén. Redimir era rescatar. En este caso ella quería ser rescatada de su miseria. Todo lo había perdido, pero Booz podía devolverle, podía resarcir toda esa pérdida. Ahora bien, ella va, obedientemente va a los pies de Booz, se acuesta, y este hombre en el anochecer o en altas horas de la noche se despierta al ver que había una mujer a sus pies. Ella por su parte le confiesa que quería ser redimida juntamente con su suegra Noemí. Este hombre por su parte acepta la proposición que se le hace, pero le advierte también a ella que él no es el pariente más cercano. Hay otro hombre que está más próximo en parentesco a Noemí, y que conforme a la escritura, la demanda que Dios había establecido,
tenía que redimir el hombre o el pariente más cercano, el más próximo. Si Booz era un pariente, pero no tan próximo como lo era de aquel hombre que se habla en el versículo número 1, ¿sí?, de la Escritura, en el capítulo número 4. Sin embargo, dice la Escritura que hasta que ella esperara la decisión de todo esto, Booz la manda así con alimentación para que pueda sustentar, ¿sí?, en este caso a su suegra Noemí. Todo esto, mi amado hermano, se desarrolla, vuelvo y repito, en el capítulo número 3. Amanece, ¿sí?, y Noemí le dice a su nuera, ¿sí?, a Ruth, le dice: no vayas hoy al campo, quédate en casa, espera para que, ¿sí?, en este caso Booz pueda, ¿sí?, redimir la casa de Elimelech, ¿sí?, que este hombre el día de hoy va a lograr, ¿sí?, concretar todo este asunto. Y así sucedió. La Escritura nos narra en el capítulo, ¿verdad?, número 4, versículo, si me acompaña por favor nuevamente al verso 1. Booz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba, dice ahí, aquel pariente de quien Booz había hablado. Es decir, recordando también la enseñanza pasada, recuerde que en las puertas de la ciudad, ¿qué se llevaban a cabo? Sí, los negocios, las transacciones comerciales, que entre muchas cosas eran ventas de propiedades, compra de ganado, comercialización de los víveres, y todo se llevaba a cabo dentro de las puertas de la ciudad. Se lo hacía con el afán de poder receptar en esa entrada, ¿sí?, todos los mercaderes, para que haya mayor facilidad en la distribución de dichos alimentos. Y como ahí tenían la costumbre de hacer transacciones comerciales, qué mejor oportunidad que Booz, ¿sí?, pudo establecer para poder encontrar también a su pariente, sea que vaya de entrada o de salida a la ciudad. Una vez que lo logra detectar, dice en el verso número 1, le dice el nombre. Aquí obviamente el nombre se lo remite, ¿sí?, la Escritura simplemente menciona diciendo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Ahora, yo quiero por favor que en este verso usted subraye, se ha traído para apuntar, ¿no? Subraye el término fulano, porque lo vamos a ver más adelante. Yo se lo voy a recordar, ¿sí? Y por qué hasta cierto punto la Biblia se exime de no poner el nombre de este pariente, ¿sí? Pero en todo caso, téngalo presente. Verso número 2. Booz, ¿qué más hace? Entonces él tomó, ¿qué dice la Escritura? Sí, a 10, sí, como testigos, ¿no? Tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí, y ellos se sentaron. Usted recordará, de acuerdo a la enseñanza pasada, en Mateo 18, verso 16, Deuteronomio 19, verso 15, que era costumbre y también ordenanza de Dios tomar como referencia testigos, mínimo ¿cuánto? Mínimo 2, ¿sí? 2 o 3 testigos para poder dejar establecido cualquier asunto. Ahí no había notaría. O sea, en la actualidad usted quiere dejar algo asentado, ¿se va a dónde? A una notaría, y ahí usted establece legalmente tal o cual convenio, compromisos de compra, promesas, es decir, que se establece por medio de las leyes, ¿sí?, cualquier tipo de transacción. Y en aquel entonces no había notarías públicas, no había, ¿sí?, diríamos, elementos de juicio que pudieran dar algún respaldo legal como documento. Toda transacción se lo hacía de buena fe, se lo hacía respetando el honor de la palabra, porque la palabra tenía mucho peso en todo esto, ¿sí? Mas sin embargo en la actualidad se ha ido desvalorizando. Hoy le dicen: sí, te lo vendo a ti. Cuando va con el dinero, ya lo vendí, dice, se te adelantaron. Y si se queda guindado usted, ¿verdad?, muchas veces en ciertos tipos de situaciones de negociaciones. Ahora, verso 2, recuerden, y si quisiéramos recordar, vamos por favor rápidamente a Deuteronomio 19, verso 15, solamente para recordar y leer ese texto. Acompáñenme por favor, Deuteronomio capítulo número 19, verso número 15. Deuteronomio capítulo número 19, el quinto libro de la Biblia, verso número 15.
¿Qué nos dice el Señor? No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Verso 15. En relación, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá, dice ahí, la acusación. Obviamente, si el testigo era un testigo falso, el testigo falso tendría su penalización por, en este caso, anunciar algo que él no vio o no supo. Ahora, volviendo por favor a Ruth, capítulo número 4, verso número 3. Ahora entremos en sí en el negocio en el que vos está interesado que se lleve a cabo. Ruth, capítulo 4, verso número 3. Luego dijo al pariente Noemí. ¿Quién era Noemí? La anciana, esposa de Elimelech. ¿Sí? Elimelech ya había muerto, recuerden que era viuda. Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Versículo número 3. Recuerden, la parte final hay algo importante. Aun cuando el pariente había muerto, es necesario, mi amado, establecer que el parentesco todavía continuaba. Amén. Porque la usanza, la costumbre, y usted también ya lo hemos leído por la Escritura, era siempre de perpetuar el nombre aún de las personas que por algún motivo no habían podido procrear descendencia. La intención era de que la descendencia de Elimelech continuara. Versículo número 3. Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Verso 4. Y yo, y esto es importante porque aquí quien toma la iniciativa de arreglar todo esto, ¿quién era? Vos. Miren que el tiempo había pasado, mas sin embargo ningún pariente, sabiendo la condición de Noemí, nadie tomaba la iniciativa de ¿qué cosa? De ponerle a su situación, por así decirlo, legal, dentro de su pueblo, sin darle las garantías para que ella pudiera de pronto desenvolverse de una manera mucho más confiable, porque era calamitosa. Recuerde la situación de Noemí. Dice: yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres, en presencia de los que están aquí sentados, es decir, en presencia de estos testigos. Ahora, que compres ¿qué cosa? A Noemí, no, a la heredad. Amén. Verso número 4. Y de los ancianos de mi pueblo, si tú quieres redimir, ya conoce usted el término y también el estudio que se hizo de manera inicial con este término, si tú quieres rescatar a esta propiedad, redime. Y si no quieres redimir, dice ahí, decláramelo. Ahora, eso lo dejó prácticamente, ¿a quién? A vos. Y también a su pariente los dejó en un compromiso tan, diríamos así, tan efectivo, que no daba pauta a darle una prórroga o a darle algún tipo de distanciamiento para poder llegar a tomar una decisión. Y a la verdad, vos, como quería arreglar el asunto en ese día, en ese momento, como que lo deja en este caso, si vuelvo al verso número 2, al verso número 1, le dice al fulano: si te tienes que decidir en este momento, porque necesito que esto se resuelva de manera, prácticamente como que instantánea. Ahora tienes que tomar la decisión. Versículo número 4. Yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos, dice ahí, de mi pueblo. Versículo número 4. Más adelante: si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti.
Y él respondió, recuerde, palabras que de pronto le chocaron ¿a quién? A Booz, pero que a la verdad podía darse el caso. El pariente le dice, yo redimiré, yo voy a comprar la heredad, y con el valor, obviamente, sí, tratar de ayudar, sí, con ese valor de la venta, tratar de ayudar en la miseria en la que vive, sí, Noemí. Sí, hay quienes muchas veces por sus deudas no solamente vendían su tierra, sino que se vendían ellos mismos también con su tierra, sí, por la calamidad o la pobreza. Versículo número 5. Ahora, esto aparentemente, sí, Booz se lo reservó para el final. Diríamos, como te dijo la semana anterior, como guardando un as bajo la manga, ¿sí? Este hombre se guardó lo mejor para el final. Cuando hablo de lo mejor, sí, era lo mejor para él, pero no era lo mejor para el pariente, sí, para el fulano. Versículo número 5. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también, y aquí ya no le gustó, a Ruth la moabita, es decir, la extranjera, mujer del difunto. Recuerde que Noemí había perdido a sus dos hijos. ¿A quién? Malón y Kelión. Sí, Kelión había tomado también, sí, ¿a quién? A Ruth por mujer, pero también había fallecido, también era viuda Ruth. Versículo 5. Tendrás que tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Ya este texto ya lo hemos visto y lo hemos analizado con el trasfondo bíblico, sí, muchas veces. Recuerda, mi amado hermano, toda esta situación puso en entredicho al pariente, sí, el cual era el más cercano entre Noemí y Booz. Ahora bien, luego de que él conoce en su totalidad todo el negocio, mire que de manera inicial, ¿qué expresó este pariente? Yo voy a redimir. Sí, estaba decidido, ni siquiera le puso ninguna traba y no se ve ningún argumento adicional. Dice, hay una heredad, una propiedad en venta, perfecto, yo la compro, pero tienes que llevarte todo lo que eso conlleva. Ah, no, ya no la compro, y eso es lo que él va a decidir. Verso número 6. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí. Es decir, yo ya no puedo, sí, comprar, sí, o hacerme cargo de esa propiedad. Y da la razón, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Ahora, qué variabilidad de este hombre, ¿sí? Pudiendo hacer el bien, porque esa era la intención de Booz. No tanto que el pariente se haga más rico al adquirir más propiedades, sino que haga un acto dentro de esa transacción, que su pariente más cercano haga un acto de misericordia. ¿Con quién? Tanto con Noemí como también con Ruth. Había una disposición bíblica, sí, para este tipo de situaciones. Y que, por cierto, si el pariente no lo quería hacer, tenía que ser públicamente, sí, avergonzado. Acompáñenme, por favor, y veamos ese texto. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 25, Deuteronomio, capítulo número 25. Leamos, por favor, desde el versículo número 5 en adelante. Deuteronomio, capítulo 25, verso 5 en adelante. ¿Lo tiene? Mire lo que nos dice el Señor. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo,
La mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, recordando que Dios siempre se preocupó de que su descendencia, o decir su pueblo escogido, no se mezclara con otros hombres, o con otros, diríamos así, habitantes de la tierra, para que no se corrompieran por la idolatría. Esa era la intención del mandamiento. Dice aquí, no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. ¿Sí? Ahora, cuando habla del cuñado, habla del pariente más cercano. Si no tenía cuñado, tenían que buscarse el pariente más próximo para que pueda redimirla. Versículo número 6. Y el primogénito, y aquí es donde yo diría que el fulano se puso a pensar. Mira lo que dice el versículo número 6. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre, no de él, sino de ¿quién? De su hermano. Ahora, era costumbre en Israel de que los hijos por lo general solieran llevar aún el mismo nombre de su padre. Algo muy similar le pasó, por ejemplo, a Zacarías, padre de Juan el Bautista. Cuando su hijo nació, él, recuerde que había quedado mudo por una sanción divina que un ángel le imputó cuando en este caso le confesó él de que habría de tener un hijo, y él quedó incrédulo, y en ese sentido el Señor lo castigó poniéndolo mudo prácticamente un año entero. Cuando se le iba a poner el nombre a Juan el Bautista, no lo iban a llamar Juan el Bautista, lo iban a llamar como su padre. Y le preguntan al padre, estando él mudo, ¿cómo se ha de llamar tu hijo? Y él tuvo que coger, en este caso, si lo quiero pasar a tiempo moderno, tuvo que coger cuaderno y pluma y decir, así se va a llamar. Su nombre no se va a llamar Zacarías, su nombre se va a llamar Juan. Cuando él escribe, termina de escribir, ¡pum!, se le destapa la boca y comienza a proclamar todo lo que Dios le había, en este caso, permitido experimentar. Mi amado hermano, esa era la costumbre. Y el fulano sabía bien que una vez que tenía que adquirir la propiedad o la herencia, él también tendría que tomar a quién por mujer. A Ruth, la que era, recuerden, nuera de Noemí. Y si un hijo nacía de esa relación, la herencia de ese fulano tenía que compartirla ¿con quién? Con el hijo, prácticamente, de esta mujer extranjera. Y yo me imagino que este hombre ya debió haber tenido esposa, debió haber tenido hijos, y en ese momento él pensó y dijo, no, ¿cómo es posible que yo a estas alturas vaya a tener que compartir de mi herencia para mis hijos con un hijo que me pudiera nacer de una mujer extranjera? Y él dijo, no, para meterme en camisa de 11 varas, mejor no lo hago, y yo no voy a redimir y él lo proclama en Ruth capítulo 4, para que no se dañe, dice ahí, mi heredad. E inclusive el hijo que le nacía tenía que seguir, en este caso, con la línea de descendencia no del fulano, sino del muerto, de Elimelech. O sea, a él, diríamos, transaccionalmente no le convenía hacer eso. Pero se estaba olvidando de que el acto de la transacción no tanto se lo hacía por la transacción, sino por la misericordia que podía así nacer de dicha transacción. Una pregunta por acá. Mande. Las mujeres penosamente no tenían derecho, en este caso, de llevar la herencia de la primogenitura, a no ser que el hombre decidiera igual proveerle la herencia. Eso ya dependía de manera exclusiva del padre. Y de hecho se dan ciertas pautas cuando se reparten las heredades. Se dan ciertas pautas ahí en el libro de Josué, de dos mujeres que también se presentaron delante de sus jueces a reclamar herencia, y se les concede, pero ya dependía más de la voluntad que se quisiera poner en el asunto. Ahora bien, si continuamos leyendo Deuteronomio capítulo 25, tomando esta primera pauta, verso número 6 ahora, perdón. El primogénito que ella diere a luz
sucederá o seguirá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre, y esa era la intención, de este no sea borrado de Israel. Verso 7. Léalo por favor. Y si el hombre no quisiera llevar a la señal, y él entonces señalará a los ancianos y dirá, ajá. ¿Cuál era la situación en todo esto? Si aquel hombre, el cuñado o el pariente más cercano, se negaba y decía, yo sé que Dios me ha dispuesto esta ordenanza, pero no me quiero obligar a cumplirla. Eso es lo que dice el versículo número 7. Si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, es decir, al mismo lugar donde se hacen las transacciones, ¿sí? A la puerta, ¿a quiénes? A los ancianos, y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa, dice ahí, de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado o del sin zapatos. Mi amado hermano, la vergüenza o la ofensa para el hombre que no quisiera tener este acto de misericordia, porque la verdad es que era un acto de misericordia para poder perpetuar el nombre de un finado que no había podido dejar hijos, si sería expuesta públicamente, no solamente con una denuncia formal a la puerta de la ciudad frente a los ancianos, sino que aún, como dice la Escritura, se le llegaba a escupir ¿en dónde? ¿Sí? En la cara. Obviamente, sí, por ese acto de menosprecio. Aquí el Señor lo que estaba de alguna manera dejando remarcado era que así como Él con su actitud hacía lo mismo con el finado, así también Él tenía que ser ofendido o tratado frente, en este caso, a todo el pueblo. Un hombre descalzo, del cual tenía que retornar a su casa sin zapatos, o sin un zapato, y mi amado hermano con su cara escupida. Versículo, recuérdelo, número 9 y 10 del capítulo 25 de Deuteronomio. Ahora, esa situación, los que estaban en la transacción la tenían bien en claro. Ahora, aquí hay algo importante. El fulano, recuerde usted que lo remarcó en el capítulo 4, verso 1, ¿verdad? Este fulano, mire, quiso de hecho pasar la vergüenza, mas sin embargo no quiso redimir. Ahora, ¿de qué nos aprovecha esta historia hasta el momento que hemos leído? Mire, mi amado hermano, queriendo pasarlo a tiempo actual. Este escenario bíblico es el escenario donde en la actualidad los hombres de la misma manera frente a las propuestas espirituales también, mi amado hermano, presentan un rechazo rotundo. Véalo bajo el escenario de la salvación. Los hombres, mi querido hermano, cuando usted les proclama la palabra y les anuncia de que hay un cielo para ellos, de que hay vida eterna para ellos, de que en Cristo hay toda buena dádiva, como decimos y dice la Escritura, y todo no es perfecto, todos de manera inicial dicen, yo quiero eso, yo quiero eso. Cuando el Señor les proclama aún ya dentro de la iglesia, les proclama que van a prosperar, que van de pronto a emprender grandes negocios, como se oye mucho esto por la radio, por la televisión. Todo el mundo dice, yo quiero eso, yo quiero aquello. Como lo dijo prácticamente el fulano. El fulano apenas escuchó, hay una heredad que tú la puedes obtener. No dudó dos veces, dijo, yo quiero, yo voy a redimir. Pero
Cuando vinieron las demandas para poder obtener, ¿sí?, la bendición, ¿sí?, que implicaba justamente, ¿sí?, todo aquello, entonces se puso a pensar, buscó excusas y dijo: no, yo ya no puedo redimir. Queremos salvación, queremos prosperidad, queremos, sí, de alguna manera sobresalir entre los demás, sí, y todo el mundo eso lo anhela, lo desea y lo quiere. Pero cuando Dios te dice: pero para poder lograr eso, tienes que buscar mi rostro, tienes que ser santo, tienes que dejar a un lado el pecado, tienes que eximirte de esas malas amistades, ahí te pones a pensar y meditas, dices: no, yo ya no lo quiero. Porque las demandas son muy fuertes. Porque, como lo dijo el fulano, porque puede llegar a dañar mi heredad. Miren, porque a la larga fue eso. Él tuvo que escoger entre su heredad y la heredad, sí, de la viuda. La heredad que implicaba, claro está, sí, dentro de todo ello, sí, implicaba hacer una alianza prácticamente, sí, con una mujer extranjera para poderle levantarle descendencia a un pariente ya muerto. Cuando la demanda se hizo fuerte, si volvemos a Ruth capítulo número 4, versículo número 6, respondió el pariente. Recuerde que el pariente, si le queremos dar un nombre, el nombre sería el fulano, ¿sí?, de acuerdo al verso número 1. Cuando respondió el pariente, obviamente luego de saber qué cosa, las demandas, las exigencias, ¿sí? ¿Cuántos saben que en el Evangelio hay exigencias? Amén. Hay demandas para todo creyente. Aquí el cristianismo no es: ay, soy cristiano porque recibí a Cristo y punto, ahí me quedé. No, somos cristianos porque recibimos a Cristo y vivimos como Cristo. Amén. Eso marca la diferencia. Cuando él se entera de que la heredad conllevaba responsabilidades, entonces se abrió. Versículo 6. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí. Es decir, yo no puedo hacer uso de esto. No sea, y aquí es donde se ve el interés egoísta, no sea que dañe mi heredad. No era ni siquiera algo espiritual, eran sus posesiones. ¿Por qué mucha gente no viene a Cristo? Porque sabe que tiene que desapegarse de su heredad para poder tener una nueva heredad, la de la fe. Sí, una heredad espiritual, una heredad que no consiste ni en tu carro, ni en la cuenta del banco, ni en los bienes que posees. Una heredad que digamos así, que no constituye o no se lo apega a tus amistades, ni a tu entorno social, ¿sí?, ni con los vínculos comerciales que tú puedas, ¿sí?, tener en esta tierra. Mucha gente comienza a sacar en su interior, en su mente, comienza a establecer prioridades, pautas, rutas, y dice: no, pues si me hago cristiano de verdad, entonces tengo que dejar a esto, o tengo que eximirme de esa invitación, o tengo que simplemente vivir una vida un poquito más más limitada. Y la gente, cuando ya ve las demandas de la herencia que Dios quiere darnos, la cual por cierto es gratuita, la gente dice: no, yo ya no voy a redimir. Mejor, y actúa como lo dice el fulano: mejor anda tú, hazlo tú. Le dice al marido: tú busca mejor de Cristo, yo no quiero. Le dice el marido a la mujer: no, anda tú a la iglesia y ora por mí. Sí, yo no puedo, yo tengo otros intereses, tengo otros negocios que atender. ¿Sí me está entendiendo? Mi querido hermano y hermana, esta situación se repite a diario en la vida, sí, de los hombres. Por eso es que la Biblia no se toma ni siquiera la molestia de un hombre que rechaza la herencia que Dios le quería dar. Porque recuerden que en esta situación, ¿quién estaba? Estaba Dios de por medio. El hombre que tomara la herencia, él habría de pertenecer al linaje del Mesías. Porque por ahí va el asunto, El hombre que decidía tomar la herencia sin importar lo que esto implicara, amado hermano, va a garantizar que su nombre quede escrito por la eternidad como parte de la línea del Mesías.
Si el fulano hubiera actuado más pensando en el bienestar de su prójimo, que en este caso era de quién, de Noemí, de Ruth, su nombre no sería fulano. Amén. ¿Cuántos fulanos hay por acá? ¿Cómo quieres que te conozcan? ¿Por nombre o como un fulano? Sin nombre. La Biblia no en vano lo pone así. De pronto pudieran haber puesto, oye, pariente por lo menos. ¡Hey, pariente, aquí estoy! No, fulano. Mire que en la Biblia nada se escribe por gusto. Por eso es que se lo dice subrayado. Fulano. ¿Cómo te conocen allá afuera? ¿Como fulano o como cristiano? Hombre que asume sus responsabilidades para poder disfrutar de la herencia, que no es aquí, por cierto, sino allá en los cielos. ¿O estás más interesado en tu heredad, en tus intereses, en tu círculo social? Ay, es que le pasa que, hermano, es que si me hago cristiano de verdad, sí, ya no voy a pelotear. Ahora, no digo que jugar pelota sea pecado o sea malo, pero entre jugar pelota y servir a Cristo, tú tienes que tomar la decisión correcta. Puedes jugar, pero en tu tiempo. Pero cuando Dios te demanda tu tiempo, su tiempo para Él, mi amado hermano, estás escogiendo la mejor parte, la mejor herencia. ¿Qué tengo que hacer, hermano? Entre ir a la pachanga de la amanecida por la noche, o de pronto doblar mis rodillas y orar todo ese tiempo de baile, mejor pasarlo clavado de rodillas, sí, gimiendo, llorando, para que el Señor se apiade de mi condición o la condición de mi familia, para que pueda venir a Cristo. Mi amado hermano, son muchos los aspectos que yo puedo rescatar de esta porción bíblica. Sí, el asunto trascendental de esta situación es que luego de que el fulano se entera de la situación, el fulano escoge egoístamente, sí, todo lo que le conlleva a sus propios intereses. Verso número 6. No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime, y lo dice muy tajantemente, hasta cierto punto descaradamente, redime tú. Y mire que en la ley había una represalia por esto. Y no le importaba, le cuento. ¿Qué podía hacer aquí? Venir quién? Ruth. Llegar a la puerta, sí, de la ciudad, convocar a los ancianos, llamar al fulano y escupirle la cara. Mi amado hermano, este parámetro bíblico que se ve tan grotesco en Deuteronomio 25, que lo hemos leído verso 5 en adelante, es lo mismo que hará, sí, nuestro Dios con nosotros. Cuando llegue el día del juicio, Él también nos va a convocar delante, sí, de los ancianos de Israel. Y a todos los que rechazaron redimir, pero ya no a Ruth ni a Noemí, sino a Cristo, nos va a escupir en la cara. Y nos dirá, como dijo Jesús, nunca os conocí. Amén. Nos apartará y nos dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que está preparado para vosotros. Parece cosa de no creer. Mi amado hermano, si esto Dios marcaba como sanción de vergüenza pública delante de los más renombrados de la nación de Israel, por no hacer un acto de misericordia con una mujer viuda y obviamente carente de esposo, carente de hijos también, que no tenía quien la sustente, quien velara por ella. Sí, el hombre de una manera muy insensible, si le decía no quiero hacer contigo misericordia, se exponía públicamente, sí, a que se le llame, ¿cómo le había de llamar toda la ciudad? La casa de él, del descalzado, que otra cosa era la casa del desprovisto, del hombre que no pudo llegar a tener misericordia, y encima de eso se lo escupía públicamente. Mi amado hermano, sí, los hombres de manera muy penosa prefieren en la actualidad
por vivir, entre comillas, en una comodidad, y vuelvo repito, entre comillas, en un espacio mucho más cómodo y privándose ahora de las restricciones, porque a la verdad, ser creyente sí nos priva de muchos privilegios mundanos. Prefieren tener los privilegios mundanos ahora y perderse la enorme gracia eterna que está en el cielo. Y es una locura. Pregunto, ¿de qué te servirá ahora tu comodidad si vas a vivir incómodo la eternidad? Ojo, eternidad. ¿De qué te servirán tus privilegios ahora si mañana no tendrás ningún privilegio por la eternidad? ¿Cuánto tiempo llega a vivir un hombre? La Biblia es clara, 60 o 70 entre los más robustos, los mejor comidos y los más llenos de vigor y de salud. 70 años, ¿por qué? ¿O para qué? Para reemplazarlos por una eternidad, ¿sí?, de maleficio, de vergüenza eterna, de castigo eterno. Yo creo que no hay ni punto de comparación. El problema de los hombres es que actualmente tratan, ¿sí?, de saciarse de algo penosamente que la Biblia lo llama, que es vanidad. Si me acompañan, por favor, al libro de Eclesiastés, acompáñenme. Y cuando la Biblia habla de vanidad, habla de algo ilusorio, vano, sin valor. Libro de Eclesiastés. ¿Ya le encontró el libro? En el capítulo número 8. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer, por favor, versículo número 14. Dice el Señor: hay vanidad que se hace sobre la tierra. Mire el estándar, ¿sí?, sobre la tierra. Que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Es decir, hay personas que buscan a Dios, pero aún buscando de Dios, les pasa, o pudieran decirse, o pudiera atribuirse que vivieran de una vida tan calamitosa o con situaciones tan duras que parecieran ser que estuvieran recibiendo castigos como de hombres malos o impíos. Verso número 14. Y hay impíos, es decir, hombres malos, y recuerde que el impío es el conocedor de la Escritura, pero no la obedece. Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. ¿Por qué? Porque están bien prósperos. Son borrachos, glotones, maldicientes, buscadores de males, sí. Diríamos así, viven una vida disoluta, una vida necia, una vida donde todo en su entorno es de holgura, de guasada, de payasada. Pero viven, dice ahí, como que si fuera, ¿qué cosa? No hay enfermedad, los ve gordos, bien acomodados, rosaditos. Y usted dirá: oye, hermano, mire esa vida. Usted, a mí me ha pasado, hermano. Digo: Señor, te estoy sirviendo esto, lo otro, y me duele aquí, me duele acá, ay, que no hay para esto, no hay para lo otro. Y saco la cabeza de pronto por ahí, veo, y mire, va borracho, llegó un carro doble cabina, y mi carro está que se desbarata. Señor, ¿qué pasa? Mire, el texto bíblico es claro. ¿Por qué? Porque el texto bíblico se ajusta a la realidad del hombre. Amén.
Ahora, si uno se enfrasca en esto y le da vuelta y vuelta y vuelta tratando de encontrar una respuesta, uno pudiera llegar así de pronto a pensar: el Señor es injusto, el Señor es malo. Verso número 14: hay vanidad que se hace sobre la tierra, y hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Pero ¿qué dice el texto? Digo que esto, ¿qué cosa también es? ¿Te alegras ahora porque disfrutas un fin de semana? ¿Te alegras porque de pronto, o te entristece también porque siendo cristiano vives tan limitado y tan medido que a veces ya quisieras volver atrás para andar en tus andanzas y hacer ese billetito extra que viene por la izquierda? Mi amado hermano, la Biblia tiene un solo concepto para esto. Todo esto, dice la Biblia, es vanidad, vano, no tiene valor. Yo prefiero, mi amado hermano, porque en Cristo he podido obtener su misericordia y su conocimiento. Prefiero vivir limitado toda mi vida en esta tierra, pero yo sabré que en el cielo habrá todo tipo de orgullo. Es necesario establecer prioridades en la vida del creyente. Así mi grupo social se reduzca a ninguno. Yo prefiero ser amigo de Dios que amigo del mundo. Pero hay quienes quieren ser amigos de toditos, porque de ahí vienen los negocios, de ahí vienen las influencias, de ahí vienen las invitaciones, de ahí viene todo mal. Pero no quieren ser amigos de Dios ahora, porque saben que cuando son amigos de Dios, ese amigo que es infalible, infallable, honesto, verdadero, él te va a decir: mi hijo, esos amigotes tuyos no te sirven para nada, apártate de ellos y sé amigo mejor de mi Santo Espíritu. Pero muchos responden: Señor, yo no puedo redimir, yo no puedo ser rescatado, déjame así nomás, porque si tú me rescatas, se va a dañar, ¿qué cosa? Mi heredad. ¿Qué tanto puede llegar a valer tu heredad? Sí, tu vida, tu forma de vivir, yo creo que ni 2 reales. El hombre adquiere valor cuando Cristo está dentro de ese hombre. Mi amado hermano, cuando retrocedemos nuevamente de Eclesiastés a Ruth, en el capítulo número 4, versículo número 7, dice el Señor: había ya desde hace tiempo, y usted ya lo leyó en el capítulo 25, ¿verdad? De Deuteronomio. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención o al rescate, a la liberación y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quita, dice aquí, se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio, ¿sí? O diríamos así, como de documento en Israel. Es decir, que esta ley se la aplicaba en toda la nación de Israel. Verso número 8. Veamos qué hace el fulano. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú. Y se quitó. Toma, ahí está. Ya Ruth faltaba ahí. ¿Sí? ¿Usted sabe para qué? Verso número 9. Y Booz dijo a los ancianos, sí, y a todo el pueblo. Esto obviamente se volvió, sí, público. Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de quién. De mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de quién más, de Kelión y de Malón, los cuales fueron ¿qué cosa? Hijos de Elimelech y Noemí, pero que también habían muerto. Y que también, y esto me encanta, que tomo
por mi mujer, como que con mucho orgullo, ¿no? Recuerda que vos estabas interesado ¿en quién? Estaba interesado. Esta película termina, o esta novela termina, ¿sí? Como todo buen cuento, vivieron felices para siempre. Dice el verso número 10, ¿sí? Tomo también por mi mujer a Ruth la moabita. ¿Cuántos pueden hablar así de sus esposas? Ah, usted sale y no va solo, la lleva. Dice, mi hija, vístase que hoy quiero salir con usted. Y la lleva orgullosamente del brazo, la lleva guindadita. Sí, y ella sale con usted también con alegría, con amor, porque sabe que tiene un esposo que la valora y que no se avergüenza de ella. Mira que estamos hablando de un hombre de excelente, ¿sí?, currículum frente a la sociedad en la que él estaba. Recuerda que Elimelech era un hombre muy considerado en medio de su sociedad. Y Ruth, por su parte, había hecho lo suyo. Ruth, dice la Escritura, que ella era una mujer virtuosa, viuda, pero no de las locas, viuda virtuosa. Amén. Por ahí muere el marido y andan pero como a la cacería. No digo que no tienen derecho de volver a hacer su vida, pero decentemente y en el Señor, como lo dice la Biblia. Amén. Versículo número 10. Tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malaón, dice, para restaurar el nombre, y me encanta, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Es decir, voy a comprar la heredad, voy a tomar a Ruth, pero aún la heredad, él ya estaba decidido. Él no tenía problema. Es que cuando uno realmente se deja llevar, sí, por el Señor, mi hermano, uno no cuestiona los mandamientos, sino que los cumple. Y cuando los cumple, como dice la palabra de Dios, los mandamientos del Señor no me son gravosos. Los cumplo, mi hermano, sí, con alegría, no con dolor. Amén. Porque eso es otra cosa. Tratar de hacer la voluntad de Dios con dolor, con angustia. Ay, hermano, es que toca ofrendar y qué duro que se hace. Mete la mano y en el nombre de Jesús reprende al diablo y saca en Dios lo que tiene que sacar. No anda escogiendo, levantando la mano al bolsillo y viendo, ay, la moneda chiquita, a veces de 10 más, la más grande, la de 1. Mi querido hermano, este hombre, sí, de manera muy considerada y frente a todo el pueblo, proclama, sí, su fidelidad para con sus parientes. Y dice, y para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar, vosotros sois testigos hoy. Esto me encanta porque esto él lo está proclamando en una negociación donde el pariente fulano también lo está oyendo y dice, uy, pero a estas alturas este hombre, el fulano, estaba curtido. No le importaba quién redima o quién no redima. Mientras no lo haga yo, dijo él, el resto me va. Mis santos hermanos, esta situación dejó muy bien parado a vos, pero muy mal parado ¿a quién? Sí, al fulano. Porque se veía que su corazón, sí, no era como Dios, sí, lo quería. Vosotros, termina diciendo el verso 10, sois testigos hoy. Amén. Y dijeron, vea conmigo por favor el versículo número 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos, si testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. ¿Cómo recibirá la noticia Noemí y Ruth? ¿Qué les acontecerá luego de que esto salió tan en Dios, tan precioso? El capítulo final de esta telenovela lo sabremos el próximo día domingo, cuando no es telenovela, solamente a manera de cliché lo digo. Sí, esto es palabra
de Dios. Si el Señor habló a tu vida, ríndele un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Aleluya.